la empatía tiene que primar en el negocio familiar, porque a veces uno tiende a tratar más duro a su familia que al de afuera. Creo que hemos reconocido muchas veces como esos atributos de liderazgo que normalmente vemos en cualquier líder o founder de una organización. Yo creo que no existe ni la persona perfecta ni la empresa perfecta. Sí. Cuando tú sabes quién es quién y no intentas cambiar a la gente, sino acomodarte, digamos, con lo que es. Yo era de las más advocates de tratar de formalizar lo más posible todo lo que hiciéramos, porque uno tiende a manejar con mucha informalidad, pues porque es que son mis hermanos, es porque es mi hermana, obvio, es porque es mi papá. Yo creo que en la medida en que existe la formalización, se evita un montón de conflictos. También es aprenderte a complementar con una gente que tú no las elegiste ni yo tampoco, ellos estaban ahí. Literal. Yo creo que no todo el mundo tiene la fortuna de conocer a los miembros de su familia en su faceta empresarial, y conoce uno atributos y cosas de sus miembros de familia que son absolutamente sorprendentes. Y hay gente que siempre va a querer tu bien, es tu familia. En lo corporativo no es tan así. Hay mucha gente que no quiere tu bien porque quiere estar allá más antes que tú. Grandes proyectos que hicimos y grandes negocios que tuvimos a lo largo de muchísimos años han sido relaciones de palabra. Bienvenido al podcast de Women in Connection, una de las iniciativas de esta organización que cree en el fortalecimiento de la mujer y su rol en el sector empresarial para el crecimiento y el bienestar de la sociedad. Capítulo 3. Empresas familiares, sueños compartidos y desafíos ocultos. Presentado por Natalia González, líder empresarial y gerente general de Women in Connection. Con amplia experiencia en planeación estratégica, impulsa el crecimiento y la consolidación de compañías, destacándose por su visión y liderazgo en equipos de alto desempeño. Y Karen Carvajalino, cofundadora y CEO de The Biz Nation. Es una reconocida emprendedora y líder empresarial, reconocida por sus columnas en Forbes sobre innovación, emprendimiento y género en el ecosistema de negocios. Este podcast es producido por Humane, agencia creativa y productora audiovisual. Hola a todos, estamos felices de estar de nuevo en nuestro podcast Week. Hoy con un tema que me apasiona, me encanta y me emociona presentarles a nuestra invitada, Karen Carvajalino. Hoy vamos a hablar de empresas de familia, cada una desde su perspectiva personal. Para quienes no me conozcan, Natalia González, soy, además de ser la gerente general de Women in Connection, miembro de una empresa familiar con más de 32 años de historia, una firma que hace proyectos de arquitectura y diseño interior que se llama Figama. Y hoy me acompaña la grandiosa Karen Carvajalino. Pensé que ibas a decir la gran Betsy Liliana. La grandiosa Karen Carvajalino. No, qué felicidad estar aquí con todos, Nati, contigo, además Love Forever, y sobre todo en el marco de este podcast tan espectacular de Week, que nos permite tocar estos temas tan pero tan importantes. Bueno, justamente hoy quisimos traer esta conversación porque hablamos mucho de empresas, del mundo corporativo, de ser líderes del sector corporativo, pero pocas veces, siento yo, se toma a profundidad o se toca a profundidad el tema de género en las empresas de familia. Y creo que tanto tú como yo tenemos muchas experiencias súper interesantes por compartir en torno a esta temática. Entonces entremos súper en materia. Creo que tenemos historias de vida distintas. Tú eres founder de tu empresa con tus hermanas y tienes, digamos, ese legado y estás construyendo ese legado. En el caso particular mío, yo soy segunda generación en una empresa de familia, ya con 32 años de historia. Estuve 17 años trabajando con la compañía y tuve, digamos, ese ejercicio de un poco entrar a una organización que ya venía funcionando, pero como hija del dueño. ¿Cómo sientes tú que ha sido un poco esa discusión de poder? Porque una cosa es ser dueño y accionista y otra cosa es quién realmente toma las decisiones en las empresas. Quiero que me cuentes un poquito cómo lo hacen tú y tus hermanas para yo luego compartirles un poco cómo ha sido la experiencia de nosotros en nuestra empresa. Me encanta. Bueno, mi Nati. Primero, ¿qué hace mi empresa? Como para empezar. Biz Nation es una empresa que nació en el 2017 y somos 3 fundadoras mujeres, hermanas, nos llevamos un año y tenemos exactamente el mismo porcentaje en la empresa. Buenísimo. Sin inversionistas, o sea, somos las 3. Karen, Daniela y Stephanie, punto. Entonces, cuando tú tienes una empresa así, la dinámica es distinta porque supuestamente todo debería ser exactamente igual, pero no siempre es tan igual. En nuestro caso, nosotros hacemos educación corporativa digital y proyectos de impacto social con educación. Dentro de eso hacemos nuestro Super Biz Fest, nuestro evento gigante de 14,000 jóvenes y bueno, el cuento con mis hermanas es que no es lo único que hacemos. También tenemos nuestra comunidad en redes sociales que casi que es otra empresa, o sea, eso tiene un montón de dinámicas
Y también son las redes de las tres. Entonces hacemos el BizFest las tres, tenemos BizNation las tres. Además nos llevamos un año, entonces tenemos los mismos amigos, hacemos lo mismo. O sea, es una dinámica muy diferente porque somos muy cerquita, digamos, en edad. Cuando esto lo fundan al mismo tiempo, digamos un poco distinto a tu caso, y mis papás juntos son empresarios, pero nosotras participamos allá, pero no tan activamente. Acá sí somos el rol de todos, de todas. Ay, la dinámica es diferente porque las reglas no están escritas, uno. Sí. Entonces te toca a ti crear tus reglas, crear tu dinámica, crear tu modus operandi. ¿Es perfecto? No, ahí lo vamos figurando día a día. Antes nos agarramos más del pelo, ahora ya somos más civilizadas. Y lo que hemos finalmente llegado es al punto de, tú tienes una jurisdicción, les decimos así, y aquí es tu palabra final. ¿Listo? Tú, las otras dos pueden opinar de qué es lo que quieren, yo doy mi opinión, whatever, pero finalmente la decisión la toma Karen para esto, Daniela para esto, Stephanie para esto. Pero hay algo importante y es que siempre tenemos clara que la responsabilidad siempre es de las tres, Ok. para bien y para mal. Si acertamos, ganamos las tres. Y si la embarramos las tres por igual, o sea, en igualdad de condiciones. Independiente de quién haya tomado la decisión. Independientemente, nunca hay, es que te lo dije, es que fuiste tú, es que tal, porque cuando se toma la decisión se entiende que estamos las tres por igual. Y pues creo que ahí está lo más importante, no pisarse las mangueras que dice uno Sí. así como coloquialmente, pero al mismo tiempo tiene que haber una líder de una cosa, porque lo que nos ha demostrado los años es que cuando todo es de todos, nada es de No nadie. es de nadie. O sea, a ti hay que tener esto es tuyo y usted ve a ver cómo lo va a sacar adelante, y acá apoyamos y opinamos, pero usted lidera y decide. Así lo hacemos nosotros. ¿Cómo lo hacen ustedes? Bueno, yo también les cuento un poco de la empresa. Figama es una firma de arquitectura y diseño interior. Esto fue una firma que fundaron mis padres hace 30 y algo años, en el 92. Y lo fundaron por el gusto, digamos, de tener su propio negocio. Para mí, siempre he dicho, Figama es mi tercer hermano. O sea, somos mi Obvio. hermana y yo, dos mujeres. Entonces yo crecí en una empresa pues que ya estaba constituida y era parte de mi vida. O sea, casi que durante mucho tiempo pertenecer a la familia era pertenecer a la empresa. Exacto. Y no había distinción entre uno y lo otro. Yo creo que de haber tenido un hermano hombre, las dinámicas hubieran sido distintas. Somos dos mujeres Ok. con dos carreras además distintas, que también sirvió un montón, porque hablando con otros amigos que tienen empresas de familia, muchas veces nos dicen que los conflictos o las dificultades vienen cuando, por ejemplo, hay dos que hacen lo mismo. En nuestro caso, que creo que es lo mismo que te pasa a ti con tus hermanas, mi hermana es diseñadora, yo soy administradora de empresas, entonces nos complementamos un montón en lo que hacemos y cómo lo hacemos, y eso nos ha servido muchísimo. Sin embargo, sí creo y esa recomendación se las haría a las hermanas Carvajalino. Yo creo que al tiempo que va pasando los años y se va configurando la empresa y va creciendo la responsabilidad, uno sí tiene que ir pensando, cuando ya tengan sus hijos, como un poco en el legado y el tipo de responsabilidad que quiere dejarle a sus hijos. Yo tengo la enorme fortuna de que crecí en mi empresa, la conocí desde siempre, en las buenas, en las malas, en las no tan buenas, me dio todas las oportunidades de la vida y ya hablaremos de eso en un momento en otra pregunta que te haré. Pero sí creo que también las dinámicas familiares se ven pues súper permeadas por lo que ocurre en la familia, y para mí Claro, llegó un momento total. en donde preferí tener papá, mamá y hermana a tener socios, y preferí recuperar mi relación familiar a seguir teniendo un negocio que nos diera pues de un poco de qué comer o de dónde sobrevivir como claro. familia. Y yo creo que las dinámicas de poder varían un montón. Nuevamente, acá somos dos mujeres y tuvimos la enorme fortuna, mi hermana y yo, de ser dos mujeres pilas, trabajadoras, con ganas de sacar adelante el negocio y demás. Pero sin duda sí creo que las dinámicas de negocio permean un montón el relacionamiento familiar, y tener reglas claras. En nuestro caso, hicimos un protocolo de familia que nos sirvió un montón Súper. para clarificar incluso el rol que nuestros hijos a futuro pueden tener y en qué reglas de juego pueden llegar a tener dentro de la organización. Pues creo que ha sido como de las buenas prácticas que hemos podido implementar como empresa de familia. Y eso es bien importante, protocolos de familia. Esas conversaciones son muy difíciles. Muy, muy, muy complicadas. En nuestro caso, recurrimos a un externo que Claro. nos ayudó a poder, pues digamos,
aterrizar y hacer esas preguntas que aunque uno intuye un poco cuál es la respuesta o uno tiene en su interior como claridad de cómo quiere manejarlo, pues sin duda que haya un tercero que ayude a mediar, pues hizo la diferencia para nosotros y pues fue Además que importante. ustedes tienen papá y mamá a bordo también. Que no es ni 5 es fácil, y papá y Claro. mamá que han crecido toda la vida, crecido también, pues porque 30 y algo de años en la empresa, pues sin duda es importantísimo. Yo te tenía otra pregunta súper importante, Car, y es, digamos que hablamos mucho de liderazgo, y Sí. cuando uno habla de liderazgo identifica digamos, los atributos del liderazgo son muy masculinos, fortaleza, resiliencia, capacidad de liderar, en fin, pero no hablamos tanto del liderazgo como de atributos femeninos. Sí. Y hay una pregunta muy linda que me parece a mí es, en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, ¿cómo hacen emocionalmente para sostenerse una a la otra? ¿O quién es el líder que sostiene emocionalmente a las demás en esos momentos que todos hemos tenido en nuestras empresas de familia? Porque pues para hablar bonito, estoy segura que encuentran 48 podcasts que les hablen lo bonito que tienen las empresas de familia y el hacer negocios con la familia. Acá queremos llegar a ese core y a lo difícil. No, Nati, esa es una pregunta muy brava, muy buena, muy buena. ¿Por qué? Porque los momentos difíciles en las empresas son todos, ¿listo? Pero como dices tú, el problema no es que, o sea, si tú fueras una empresa y allá es difícil y entonces se acabó el momento difícil y te fuiste a tu casa y dormiste y te vuelves a ir con unos extraños, pues fuera otro seguramente el cuento. El cuento es que aquí el problema difícil está en la empresa y luego vienes y lo trasladas a la casa y entonces todo se vuelve como caótico y difícil. Pues mira, mis hermanas y yo venimos de ver la relación laboral de mi papá y mi mamá, Sí, porque ellos eran empresarios y socios sin y duda. la odiamos. Me Nunca encanta. queremos ser así. ¿Qué cosas viste en No, esa relación de no, tu papá era y tu mamá que una tú dices, no quiero repetir? toxicidad, o sea, sí, no. O sea, por ejemplo, ellos se hablaban maluco frente a la otra gente, peleaban frente a la otra gente, Total. se desautorizaban mutuamente, o sea, era una cosa horrorosa. Entonces nosotras como que tuvimos la madurez desde muy chiquitas, o sea, yo tengo 30 años, eso tiene 7, o sea, a los 23 años, mi hermana 22 y 20, dijimos, no, venga, o sea, vamos a primero entender lo que queremos ser y lo que no queremos ser, Sí. y no queremos ser eso. Entonces hemos como y también queremos ser mucho de lo que ellos son. Claro, O sea, sin no me duda. malentiendan, Sí, queremos ser total. mucho de lo bueno, recursivos, emprendedores que son, pero también como de esas cosas, esas dinámicas no. Entonces, dentro de los atributos del liderazgo, que yo recalco mucho además, no es que solo sean de las mujeres, pero creo que las mujeres somos más, por De ejemplo, acuerdo. empáticas. Sin duda. Eso es bien importante. O sea, si yo sé que mi hermana está triste por X, Y, Z cosa que le pasó, yo voy a tener la empatía de entrar a apoyar en ese momento y me quito el sombrero de la Karen, líder de este proceso, y aquí soy tu hermana primero antes que todo, Ajá. y luego el resto. 1. 2, creo que tenemos, y creo que las tres hemos desarrollado esa posibilidad, además de tener conversaciones, ¿cómo te diría yo? De conversaciones, de esas habilidades blandas que a veces poco se hablan. O sea, o además en los, no sé, yo no tengo un protocolo de familia, pero me imagino, no sé si dice, no puede hablar mal a la otra. Pero es que es verdad, o sea, desde te hable bien, te doy un feedback de esta manera, que quiero que construya, que sea respetuoso, que sea amable. No solamente dar el feedback, es recibirlo. Recibir feedback es muy difícil. De acuerdo. Además, cuando me lo está diciendo mi hermana, es como que ¿quién eres tú para decirme? O sea, ¿qué te crees? Bueno, eso es una habilidad que también, digamos, se desarrolla. Pero lo más bonito de todas, sobre todas las cosas, nosotras nos amamos profundamente. Y eso prima ante todo. Entonces, cuando son situaciones ajenas al conflicto de nosotras dos, si no, no sé, se fue el mayor cooperante del país, un problema, es un problema, ven, lo vamos a solucionar juntas, vamos a llorar juntas, vamos a buscar una solución juntas y siempre somos apoyo de la otra, porque sobre todo está el amor y la hermandad. Y lo hemos entendido así. Y como queremos preservar eso, y ese es como el objetivo común, entonces actuamos con esas premisas. Espectacular. Cuéntame tú en tu caso con tu hermana, En que mi tengo caso, que conocerla, me por encanta, Dios. pero por favor, la tienes que conocer. En mi caso, me encanta cómo empezaste de esa relación que había entre tu papá y tu mamá, porque creo que igualito. Cierto. En la empresa de mi familia,
vi muchas cosas en donde yo decía, yo definitivamente creo que ese tipo de, por ejemplo, de peleas frontales delante de Sí. mis empleados nunca quiero tener con mi hermana ni con nadie. De hecho con nadie, pero pues sobre todo Sobre todo como no. que llega uno a unos niveles de confianza que tú nunca vas a tener con un jefe, que nunca vas a tener con un subalterno, pues porque somos familia. Obvio. Y ese feedback muchas veces es todavía más duro, pues porque te lo está diciendo o tu esposo, o tu mamá, o tu hermana, entonces es difícil. Pero sí hay una cosa que me parece, y fíjate que hasta que no nos hicimos la pregunta no lo pensé, y es emocionalmente quien más ha sostenido la empresa en momentos de dificultad, más que mi papá, porque mi papá es el gran estratega, mi papá es el gran líder, el gran innovador, etcétera, pero quien sostiene emocionalmente a la empresa, y creo que es algo que no necesariamente se lo hemos reconocido siempre, es mi mamá. Es la que siempre ha estado pendiente de que los demás estén bien, pendiente de que la gente tenga lo que necesite, pendiente de que si estamos pasando un mal rato, pues por lo menos esté como alguien pendiente de los demás. Bueno, en fin, entonces, haciendo esa pregunta me puse a pensar y yo creo que hemos reconocido muchas veces como esos atributos de liderazgo que normalmente vemos en cualquier líder o founder de una organización, pero que no necesariamente le reconocemos a las personas que hacen parte de nuestras empresas. Y en mi caso, en mi empresa de familia, con mi mamá, pues creo que pocas veces le hemos dicho como, oye, gracias a ti en momentos de mucha dificultad, has sido tú la que has estado pues como al corriente. Y en eso también, justo lo que decías con tus hermanas, tanto mi hermana como yo, y esto sigo que es de las grandes fortunas que ha tenido para mí haber trabajado en mi empresa de familia, tanto mi hermana como yo fuimos mamás estando en la empresa. En la empresa. Uh-huh. Y sin duda el soporte emocional que requiere cuando uno tiene su empresa, que además, en mi caso yo siempre decía que era mi tercer hijo, yo tengo 2 hijos hombres y siempre decía que mi empresa era mi tercer hijo, porque era igual de importante. Obvio, o sea, para mí total. mi empresa es, pero mucho, demasiado importante, todo lo que pasa, todo lo que ocurre, quiero que todo el mundo esté bien, quiero que todos los empleados estén bien, de ahí dependemos económicamente, muchas familias, no solamente la mía, sino muchas familias, y quiero que todo salga bien. Pero tú también necesitas cuidarte y cuidarte me refiero a dedicarle tiempo a tu familia, dedicarle tiempo a tus hijos, dedicarle tiempo a tu matrimonio, etcétera. Y sí siento que haber trabajado en una empresa de familia me dio la enorme fortuna de poder flexibilizar muchísimo más temas que seguramente en una organización pues Sí. difícilmente lo haría, ¿no? Mis 2 hijos aprendieron a caminar en los pasillos de mi empresa. Con ninguna de los 2 hijos me tomé las licencias de maternidad completas porque no veía la hora de irme a De trabajar. volver. Pero tenía la enorme fortuna de decir, hoy voy 2 horas, mañana voy 5, pasado mañana voy 3. Eso no, pues sabemos que esa no es la historia normal de cualquier persona que no trabaja en su empresa. Entonces, eso de experiencia me pareció lindo. No, es hermoso. Sí, o sea, a ver, yo y esta discusión la teníamos ayer, mejor dicho, estamos hablando de otras cosas, de los novios, pero les decía, yo creo que no existe ni la persona perfecta ni la empresa Sin perfecta, duda. ni mucho menos el trabajo perfecto, todo va a tener cosas buenas y todo va a tener cosas malas. Pero la conclusión que yo llego después de que mis hermanas empezamos Biz Nation hace 7 años, pero desde los 6, 7 y 8 que empezamos vendiendo chocolates en Barranquilla, trabajamos juntas y yo nunca elegí mis socias, o sea, ellas estaban ahí, o sea, y yo no las busqué. Entonces, también es aprenderte a complementar, ¿cierto? Con una gente que, nada, tú no las elegiste ni yo tampoco, ellos estaban ahí. Literal. Pero creo que lo más bonito de la empresa familiar y de ser emprendedor en general, porque tiene muchas cosas difíciles, o sea, muchas cosas densas, complicadas, pero de lo más bonito creo que es que puedes un poco adaptarlo, o sea, eso se vuelve tu vida, se vuelve tu hijo, entonces puedes también adaptarlo un poco como a tu estilo de vida y adaptarlo a las dinámicas familiares. Y hay gente que siempre va a querer tu bien, es tu familia para ti. En lo corporativo no es tan así. Hay mucha gente que no quiere tu bien porque quiere estar allá más antes que tú, o sea, hay otras dinámicas que son venenosas y tóxicas. Entonces, al menos trabajas en un entorno donde por lo menos sabes que esa gente, aunque difieran en ciertas cosas, siempre, siempre, siempre van a querer lo mejor para ti. Entonces te voy a preguntar, Minati, porque muchas cosas de la empresa familiar son empíricas. Sí. O sea, muchas cosas, es que, a ver, yo le decía a mis hermanas, no nos demos tan duro. O sea, yo en mi vida he trabajado en ninguna empresa, yo no trabajé en ninguna empresa, Sí. mis hermanas menos. Yo me gradué y hice esto que hago hoy día. Entonces, no es como cuando tú trabajas tantos años en no sé dónde y vienes y montas tu empresa y pues ya sabes cómo funciona allá. No, o sea, esto es que nos está tocando construirlo, entonces está bien si todavía no hemos figurado X, Y, Z. Pero ¿qué habilidades piensas que debería uno esforzarse
como emprendedor en desarrollar para poder aportarle a la dinámica de una empresa familiar que es súper distinta a la de una empresa corporativa, a lo que sea, una startup, a lo que sea? Yo creo que lo primero, y lo dijiste tú al principio, uno tiene que entender que una empresa de familia no es igual a un corporativo. O sea, yo creo que entre más rápido lo entiende uno, creo que es más fácil la dinámica para todos. Yo por ejemplo, en las entrevistas que hacía para contratar a personas en la empresa, lo primero que les preguntaba es, ¿tú eres consciente a dónde estás llegando? Estás llegando a una empresa de familia en donde 4 de los directivos son miembros de una misma familia. Ok. Y eso tiene muchas cosas absolutamente maravillosas porque esto estás entrando literalmente en una familia, nos tratamos como familia para bien o para mal y te vamos a cuidar como un miembro de esta familia. Además, exacto. Sino que lo digan quienes han pasado por nuestra organización. Realmente, digamos, hay un cariño enorme por nuestros empleados, por cuidarlos, por darles lo mejor, porque dependemos todos de eso. Pero con las dinámicas familiares que también no son fáciles, nuevamente en términos de trato, de manejo, de compartir muchísimas horas al día, de a veces no respetar los espacios, que era algo que yo peleaba un montón. Total. Que no sé, el fin de semana en el almuerzo familiar. Hablando de la Hablando de- licitación del contrato de la nómina, obvio. Tal cual. Oye, y si entregaron el documento, ay, hoy no sé, sábado, 1 de la tarde, desconectemos un ratico del tema familia. Entonces, yo creo que lo primero es reconocer de esas habilidades que tú dices, reconocer que no es igual y que no es igual para bien y para mal. O sea, hay cosas que no necesariamente funcionan igual, ni vamos a pretend que, por ejemplo, las evaluaciones de desempeño de todos se van a hacer igual. Somos 4 miembros de una familia trabajando como directivos de una organización. Las evaluaciones de desempeño no van a seguir un formato estándar que son los que tienen las Total. organizaciones de 30.000 empleados. No va a pasar. Pero también reconocer en esas cosas que no son buenas, también reconocer todo lo que sí hay bueno. Tenemos más confianza para decirnos las cosas. Claro. Queremos seguir derecho trabajando hasta la hora que nos Perfecto. toque. Tenemos más compromiso que cualquier otra persona. Hay una serie de virtudes y de ventajas que sí creo que también, Que también hay que recalcar, sin duda. porque luego parece una película de terror, una empresa familiar. De acuerdo, de acuerdo. Y oye, muchas familias que se desintegran o que terminan peleando porque no pudieron compensar su relación familiar. Y fíjate que esa sí fue en nuestro protocolo de familia, una de las primeras preguntas que hicimos o que nos permitimos explorar fue, ¿aquí es más importante la familia o la empresa? Y se vale lo que quiera contestar cualquiera. Si tú crees que para ti lo más importante es tu empresa, fantástico, ¿Es y está válido? bien, y es válido, y depende, si tú seguramente, si haces eso en primera generación, segunda generación, tercera generación, ya cuando son primos cuartos, Sí, no, pues ya, la empresa, claro. no tengo ni idea, ese primo ni lo conozco. Pero sí creo que ese tipo de cosas. Y mi otra recomendación sería tratar de poner las reglas de juego lo más claras posibles desde el principio. O sea, yo era de las más advocates de tratar de formalizar lo más posible todo lo que hiciéramos, porque uno tiende a manejar con mucha informalidad, pues porque es que son mis hermanos, es porque es mi hermana, es Obvio. porque es mi papá, ay, que saquen plata para, o que hagan aquello otro para. Yo creo que en la medida en que uno formaliza muchos más de sus procesos y pone nombre y apellido, así a veces nos saltemos la bardita, yo creo que en la medida en que existe la formalización, Se evita uno, se evita un montón de conflictos. porque las reglas están claras. Porque las reglas están claras. Que son esas conversaciones que uno de pronto le demoran un montón de tiempo, no sé, unos días, entre que cogen y uno ya queda claro, pero se ahorra uno un montón de otro trabajo, literal. Sin duda, sin duda. Y otro show, otros escándalos. Quería preguntarte ya ahora, Car, digamos que en mi caso yo no fui fundadora de la empresa, fueron mi papá y mi mamá quienes fundaron la empresa y un poco la responsabilidad que adquirimos nosotros como hijas fue continuar ese legado hecho por mis padres, pero también que tuviera nuestro toque Claro. personal, porque parte yo creo que del reto que tiene de pasar de una generación a otra en las empresas de familia es, las empresas nacen de una manera, nacen con un mindset, nacen con una forma de hacer las cosas y los founders quieren que eso se respete pues por el Su resto del esencia, tiempo. claro. Pero a la vez llega la segunda generación o la tercera y viene con sus nuevas ideas y con sus nuevas formas de hacer las cosas y demás. ¿Cómo han hecho ustedes? Por un lado, si has sentido que son 3 mujeres y te garantizo que más de una persona, siendo bien políticamente incorrectas, más de una persona te ha dicho, uy, ¿cómo haces para trabajar puras viejas? ¿No? Porque seguro, si fueran Total. 3 hombres, nadie pregunta a 3 hombres cómo hacen para trabajar los 3 hombres juntos, Obvio. pero a 3 mujeres seguro les hacen la pregunta.
Pero, ¿cuál crees tú que ha sido como también parte de ese ejercicio de 3 mujeres lograr liderar esta organización súper exitosa, además, porque lo hacen maravillosamente bien? Tan linda. Y si tuvieran que pensar un poco en ese legado que ustedes quisieran dejar a la siguiente generación de hijos, sobrinos, nietos o lo que sea que venga después, ¿cuál crees tú que es ese sello que quisieras que permeara en adelante? Pues Nati, esa es una pregunta muy bonita porque mira que nosotros lo hemos hecho muy científicamente. Ujú. O sea, no ha sido ni siquiera con un consultor, no, científicamente, como psicóloga. Y tú sabes que nosotras manejamos todo este tema del cerebro triádico y tal. Entonces, o sea, nosotras tenemos muy claro quién sirve para qué y cuál es la fortaleza de Karen, cuál es la fortaleza de Daniela, cuál es la Ujú. fortaleza de Stephanie y cuáles son las debilidades de Karen, la debilidad de Daniela y la debilidad de Stephanie. Y eso lo tenemos tan claro que se ha vuelto la manera perfecta de dividir roles, responsabilidades de manera dinámica y flexible. Entonces, para lo más bobo, o sea, para lo más bobo que puede ser lo más, o sea, no sé, tenemos que hacer la agenda del BizFest. O sea, digo, no es que mi cargo es hacer la agenda del BizFest, pero como somos dinámicos y flexibles, en este escenario toca dividir unos roles para un evento puntual y eso no implica que tu rol sea otra cosa. Entonces, tenemos muy claro que yo soy la propositiva, Daniela la perfeccionista Sí. y Stephanie le pone creatividad. Entonces, yo empiezo la agenda y no la termino. Pero no es porque lo dejé botado, es porque va donde Daniela, aquella le meta el ojo la perfección, esto está bien, esto está mal, esto no tiene sentido, la audite, listo, perfecto. Y luego Stephanie va y se crea su formato, su vaina. Y es tan valioso porque ella no me regañó porque yo la dejé botada. Yo no la regañé porque le dije, todo me lo quieres cambiar, todo me lo estás auditando porque estás revisando mi trabajo. Sí. Y la otra no se puso rabiosa porque ya le dimos algo estructurado, sino que al contrario, soy feliz que Daniela audite, vea, me revise mi trabajo. Ella es feliz que yo lo inicie, la idea macro, y Stephanie es feliz poniéndole su toque. Entonces, cuando tú sabes quién es quién, tú no pretendes que Daniela vaya y sea la que se invente los programas, la que vaya y venda. No, y no la obligo a Sí. eso porque no es ella. De acuerdo. Ni ella me obliga a que yo vaya y mire el Excel, la cuenta, el número, porque no soy yo, ¿cierto? Y Stephanie también tenemos claro quién es. Entonces, sí, o sea, entonces yo contrato a la gente. Ok, Daniela, Karen, Nito fulano, perfecto. Stephanie, Nito sultano. Entonces, cuando tú sabes quién es quién y no intentas cambiar a la gente, sino acomodarte, digamos, con lo que es. El legado, pues el primer legado que ahora uno quiere como fundador hacer es cómo logro reemplazarme. O sea, Sí. es lo primero que necesitamos hacer. Porque además nosotras somos súper emprendedoras. O sea, yo en mi mente tengo 70 otras ideas de negocio que pudiera estar haciendo, pero no tengo Total. tiempo. Sí, sí, Necesito sí, salir sí, rápido sí, de sí. Biz para ir a ver el resto de cosas. Entonces, yo creo que el legado que yo quisiera dejar ante todo es organizaciones que impacten. O sea, Sí. todo nuestro trabajo es de impacto por la educación, por los jóvenes, por las mujeres, por las niñas. Entonces, creo que cuando uno logra tener una empresa que no es una fundación, sino una empresa social, que es escalable, rentable, pero lo más importante, con lo que escala y lo que renta, impacta, no como responsabilidad social, sino como el core de su negocio, creo que ese es el legado más divino que a mí me gustaría que todos los negocios que yo haga en mi vida pudieran conllevar como a eso. Y demasiado espectacular, me A encanta eso. ese legado, demasiado lindo para nosotros en nuestra empresa de familia. Fíjate que también nuestro objetivo como empresa es transformar positivamente la vida de las personas a través del diseño de espacios. La empresa creo que como les conté, hace diseño y construcción de oficinas, pero lo Ok. íbamos más allá de hacer algo estético, sino Ya. realmente como entender la filosofía de cada organización y transformar positivamente la vida de las personas que, pues uno al fin y al cabo pasa 8 horas de su día en una Literal, oficina tal cual. y con muchos o pocos recursos que tengas el mejor espacio posible para desarrollar tus habilidades. Y siento yo que como legado de familia, fíjate que ahora que hablabas de cómo cada una juega un rol esencial y cómo cada una como que tiene súper clara la posición en la que juega, nosotros también como legado de familia, parte de lo que procuramos un montón es entender yo para qué soy bueno y cómo eso suma un todo. O sea, yo no te voy a exigir a ti que si tú no eres buena en los números, pues seas tú la que te dediques a algo que no te apasiona, que no te gusta, que no te mueve y que entre otras seguramente no, pues va a ser más esforzado para ti serlo. Y yo creo que eso es algo en lo que
como familia y como legado familiar siempre hemos dicho, encuentra tu pasión y encuentra lo que te gusta y que brilles en eso, digamos. Y me encanta eso que hablas de términos de impacto. Creo que sin duda, pues todos quisiéramos que nuestras empresas lo que hicieran fue dejar un mejor lugar, digamos, para quienes siguen y para quienes están. No sé si tienes más preguntas, Car. Sí, tengo otra pregunta. Voy con una pregunta bien importante. Mi Nati, dime qué es esa lección más valiosa que aprendiste en los negocios de tu papá y de tu mamá. Wow. De mi papá, creo que lo más importante que aprendí es el valor de la palabra. Mi papá es una persona que no necesita tener un papel firmado, no necesita tener y yo no sé, yo creo que eso es de generaciones anteriores porque uno ahora es un poquito más desconfiado. También, sí. ¿Cierto? Uno ahora es un poquito más desconfiado. Pero mi papá es una persona que si él da su palabra, se hace por encima de cualquier cosa. Entonces, y fíjate que grandes proyectos que hicimos y grandes negocios que tuvimos a lo largo de muchísimos años han sido relaciones de palabra, en donde mi papá decía, yo le garantizo que si yo le digo que esto se lo tenga para esta fecha, para esa fecha está, y voy a hacer todo lo que esté en mi alcance y voy a hacer mucho para que esto así sea. Y una cosa que siempre nos reconocían o siempre nos han reconocido en nuestra empresa familia es, siempre, yo no sé si ustedes han oído el dicho de que carpintero y arquitecto cumplido no existe. Ok. Siempre. No, los carpinteros nunca cumplen, las empresas de arquitectura nunca cumplen, le dicen a uno que para dentro de un mes y no. En nuestra empresa la palabra vale. Si yo te digo, en un mes y medio tienes tus oficinas, en un mes y medio estás sentado en tus oficinas. Y no nos creían. Y nuestros clientes nos decían, pero ¿cómo así? Pero yo ni siquiera planeé la mudanza porque contábamos con que esto no iba a pasar. Y sí pasaba. Y de mi mamá yo te diría que mi mayor aprendizaje ha sido sobre todo como su enorme valor que le da a las personas. O sea, las empresas las hacen las personas. Y ella tiene esa gran virtud de ser un poquito la mamá de todos, en el buen sentido, de preocuparse genuinamente por la gente, no solamente por qué tan productiva es, o qué tanto trabaja, o si hoy vino o no vino y si estuvo las 8 horas sentada, sino preocuparse realmente por la persona, que tú estés bien, que tengas lo que necesitas, que puedas hacer tu trabajo bien. Claro, te va a exigir, pero en la medida en que tú estés bien, estoy segura que me vas a cuidar mi empresa y en la medida en que yo te cuido, tú me cuidas mi empresa. Yo creo que esos dos legados que me dejaron mis padres es súper importante. Y ahí tienes que mi hermana es la mayor. Okay. Mi hermana es una perfeccionista. Y me encanta porque mi hermana es una persona que siempre está buscando hacerlo mejor. Y eso me encanta porque hay unos estándares mínimos que uno a veces dice como, ay, ya tiene la calidad suficiente, ya esto dijimos que lo entregábamos así, ya, y esto está bien. Ella es, no, si puedo hacerlo mejor, lo voy a hacer mejor. Si yo puedo entregarle 2 veces más de lo que me están pidiendo, lo voy a hacer. Entonces, sí, creo que he aprendido un montón de trabajar con la familia y es un gusto hacerlo. Y eso es lo más bonito. Yo creo, Nati, que uno tiene que ponerse las gafas todos los días de reconocer lo lindo de su familia. Sin Porque duda. es que además uno se mete como en el torbellino del día a día y no sale como a decirle a la mamá, al papá, a la hermana, oye, gracias, oye, te fajaste hoy, ¡ey, qué gesto! Creo que para todos los que trabajamos en empresas familiares es que es como un hábito que deberíamos todos los días, sí, o sea, alimentar y que deberíamos todos los días fomentar, porque es muy fácil, ¿no? Esta teoría psicológica, tienes la hoja de papel y un punto y tú vas a ver el punto. Vas a ver el punto. Entonces yo creo que como una buena manía para tener, literal, es decirle al otro lo bueno y ver la vida con los ojos de gratitud de tu familia, porque uno a veces la toma como que lo da por hecho, que siempre van a estar ahí, que tal. No, y esta socia mía es una berraca en esto y en lo otro, y creo que eso puede hacer la diferencia. Hablando de gratitud, yo empiezo hoy por agradecerle no solamente a Women in Connection por generar este espacio, pero también a nuestra maravillosa Ana de HuMind, que nos tiene aquí hoy en este estudio tan espectacular y tan maravilloso. Entonces, no, también es que hay que agradecerle de verdad a la gente que uno tiene al lado, así sea la familia de uno, y no crea que usted es cursi por agradecer, no. O
sea, creo que necesitamos ser más cursis con nuestras familias, porque Sin a duda. veces uno como que es súper políticamente correcto con el jefe corporativo, con no sé quiéncito, pero con la familia a veces se pierde lo básico de los modales y demás, y creo que ese también es un hábito súper bonito y para tener en mente. Y justo yo, una de las cosas que más agradezco también de haber tenido la oportunidad de trabajar tantos años con mi familia es, yo creo que no todo el mundo tiene la fortuna de conocer a los miembros de su familia en su faceta empresarial. Total. Y conoce uno atributos y cosas de sus miembros de familia que son absolutamente sorprendentes, que son cosas que, sí, que en tu relacionamiento diario pues no vas a descubrir y uno, pucha, yo no sabía que tú eras tan perfeccionista, o yo no sabía que tú eras tan dedicada, o yo no sabía que tú eres una gran persona dispuesta a ayudar a todos. Yo también quiero aprovechar para agradecer a HuMind y a todo el equipo detrás que hace posible este podcast de Week, que esta es su tercera entrega y estamos absolutamente felices y agradecidos por todo este tiempo, por esta dedicación, por este estudio, que no les puedo decir lo espectacular que está. Total. Y bueno, y agradecerte a ti, Karencilla, por este tiempo, por este espacio. Si tuvieras que decir una última cosa para nuestra audiencia que nos está oyendo, que en su gran mayoría, no muchos tienen empresas de familia, o si tienen, ¿qué les dirías? Yo les diría que de verdad es que tenemos que, Dios mío, actuar con más empatía. O sea, sobre todo en la empresa familiar, cuando uno tiene la posibilidad de ver lo que está sufriendo mi hermana, mi otra hermana, la una entusada, la otra con gripa, la otra con no sé qué. O sea, de verdad, la empatía tiene que primar en el negocio familiar, porque a veces uno tiende a tratar más duro a su familia que al de afuera. Entonces, ser igual de políticamente correcto allá que acá, pero acá inclusive con más empatía. Me encanta ese mensaje. Y yo lo que les dejaría es, las empresas de familia tienen muchas cosas, muchísimas cosas positivas, muchísimas cosas retadoras, pero sin duda yo creo que la mayor ventaja que tiene de trabajar con la familia es conocer a profundidad a otras personas en facetas de vida que uno no necesariamente conoce y tener la oportunidad de, a través de ese relacionamiento, transformar la vida de tantas otras personas que somos capaces de tocar a través de nuestras empresas, de transmitir muchos de esos valores que transmite uno en su familia, pero no necesariamente las empresas transmiten de la misma manera. Así es. Entonces, bueno, pues gracias. Me encanta. Oigan, este es el episodio número 3. No se despeguen de todo el resto. Síganos en redes sociales, en Women in Connection, porque estamos en LinkedIn, en Instagram, y los invitados que vienen aquí son mega top. Así que comente, etiquete, síganos. Lo más importante, compartan esos mensajes. Este caso con todas aquellas personas que saber de empresas familiares de este nivel de transparencia y genuinidad seguramente le ayudaría muchísimo. Muchas gracias. Este podcast es producido por HuMind, agencia creativa y productora audiovisual.